La sangre y el espresso derramado huelen sorprendentemente parecido cuando caen sobre mármol italiano. Fiona lo sabía de primera mano. Había pasado 3 años sobreviviendo en los suburbios húmedos e implacables de Bombay, aprendiendo idiomas que la mayoría de la gente de su ciudad no sabría situar en un mapa. Ahora servía café a hombres que dejaban propinas de $100 y amenazas veladas. Cuando un capo del crimen decidió usar una lengua extranjera para arrebatarle la dignidad, no se dio cuenta de que estaba hablando su idioma. La alta cocina no es más que un teatro del absurdo para gente con demasiado dinero y demasiado poca conciencia. Aurelia's era esa clase de restaurante que no imprimía precios en la carta. La iluminación estaba permanentemente rebajada a un tono sepia dorado que hacía parecer más jóvenes a las mujeres y menos peligrosos a los hombres. El aire olía a trufa blanca, cuero envejecido y al sudor callado y desesperado de un equipo de sala al borde del colapso. Fiona se ajustó la corbata negra en el reflejo de la máquina de espresso. Los pies le palpitaban al ritmo del corazón. 12 horas de turno doble, y el dolor en los arcos de los pies había pasado de molestia sorda a realidad punzante. No le importaba. El dolor anclaba. Significaba que seguías de pie. Significaba que seguías viva. La mesa 4 necesita que la recojan y la 7 pide al sumiller, siseó Simon al pasar volando con una bandeja de guayu a medio comer. Simon era el jefe de sala, un hombre cuya existencia entera se definía por un estado perpetuo de pánico controlado. Y espabila, Hayes. El grupo de Gallagher acaba de llegar al aparcacoches. El estómago de Fiona se contrajo involuntariamente. Arthur Gallagher no era un mafioso de película. No llevaba trajes de raya diplomática, ni masticaba puros, ni gritaba a sus subordinados. En la era moderna, el crimen organizado vestía trajes a medida de Savile Row, llevaba carteras de fondos de inversión y hablaba en el tono mesurado y discreto de un consejo de administración. Gallagher era dueño de rutas marítimas, era dueño de propiedades inmobiliarias, era dueño, según los cuchicheos del vestuario, de al menos 3 concejales y un juez. Cuando Arthur Gallagher entraba en una sala, la sala cambiaba. No era un silencio repentino, era un cambio de presión barométrica. Fiona cogió su bandeja de servicio y empujó las puertas batientes de la cocina justo a tiempo de ver abrirse la entrada principal. Gallagher entró, alto, principio de los 40, las sienes empezando a encanecer, ojos del color de la pizarra mojada. No miró alrededor para comprobar quién le observaba. No necesitaba hacerlo. Sabía que todos lo hacían. Detrás venían 3 hombres. 2 de ellos, Wyatt y Cole, estaban construidos como muros de ladrillo envueltos en lana cara, los ojos barriendo la sala con la precisión mecánica de cámaras de vigilancia. El tercero era Gideon, más delgado, mayor, con una cara picada de viruela, que ejercía de solucionador principal y enlace internacional de Gallagher. Simon prácticamente hacía reverencias mientras los guiaba a la cabina de la esquina, la cabina del poder, vista completa de la sala y un muro impenetrable a sus espaldas. Fiona. Simpson se materializó a su lado, clavándole los dedos en el antebrazo. «Te toca la mesa de Gallagher. Estoy cubriendo la terraza», replicó ella sin inflexión. «Ya no». Jenna tiembla tanto que acaba de romper un vaso en la barra de servicio. Necesito a alguien que no parezca a punto de mearse encima. B. Protocolo estándar. Solo hablas cuando te hablen. No les mires directamente a los ojos, salvo que se dirijan a ti. Fiona se soltó el brazo. No sentía miedo, no como Jenna. El miedo era un lujo para gente que aún tenía algo que perder. Fiona había perdido todo lo que merecía la pena hacía 5 años, en una ciudad a 13.000 kilómetros de distancia. Cogió un paño de lino fresco, una jarra de plata perlada de condensación y caminó hacia la cabina de la esquina. Postura perfecta. Cara de nada amable y profesional. Al acercarse, el murmullo de la conversación le llegó. Gallagher estaba reclinado contra la tapicería de cuero con una elegancia casual que contradecía por completo la brutalidad de su reputación. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Aurelia's. ¿Empezamos con agua con gas o sin gas?» Gallagher ni la miró.
Solo levantó 2 dedos, sin gas. Fiona sirvió con fluidez, sin un ruido, el hielo tintineando suavemente. Pasó a Gideon, luego a los 2 guardaespaldas. La ignoraron por completo. Era un mueble que por casualidad servía agua. Los funcionarios de aduanas en Bombay retienen los contenedores, decía Gideon en voz baja. Quieren un porcentaje más alto. El nuevo jefe de la autoridad portuaria quiere hacerse un nombre. La mano de Fiona titubeó una fracción de milisegundo. Bombay. El nombre de la ciudad envió un calor fantasma por su piel. Casi podía oler los cacahuetes tostados, el humo de los rickshaws, el olor pesado y asfixiante del mar Arábigo en marea baja. Empujó el recuerdo al fondo, encerrándolo en la caja oscura de su pecho. Gallagher cogió el vaso de agua. Sus ojos se desviaron de Gideon y aterrizaron en Fiona. Fiona se quedó perfectamente quieta. Le sostuvo la mirada un segundo, luego bajó los ojos al centro de la mesa, exactamente como le habían enseñado. Los labios de Gallagher se curvaron en una sonrisa leve y cruel. Dejó el vaso. Cuando habló, el inglés suave y sin acento había desaparecido. Mira qué estúpida parece. Esta gente cree que vamos a bailar a su son. Las palabras golpearon los oídos de Fiona como un impacto físico. El acento era áspero, ligeramente recortado, pero el vocabulario era perfectamente claro. Era hindi. No se inmutó, no jadeó. Años sirviendo mesas y sobreviviendo en las calles de Dharavi le habían enseñado la necesidad absoluta de una cara en blanco. Gideon rió, un sonido seco y rasposo, respondió en el mismo idioma. Es un hombre nuevo. No sabe cuál es su sitio. Fiona sacó su blog con calma. ¿Han decidido los aperitivos, caballeros, o prefieren unos minutos más con la carta? Gallagher la miró fijamente. La diversión en sus ojos se intensificó. Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio. Miró a Gideon, pero señaló con un dedo perfectamente cuidado directamente al delantal de Fiona. «Mira a esta blanca», dijo Gallagher en hindi, su voz coloquial como si hablara del tiempo. «Qué vacía parece». Como si no tuviera un solo pensamiento en la cabeza. Gideon sonrió de lado mirando a Fiona. «Estos son los sirvientes de aquí, Arthur. Su trabajo es solo sonreír y hacer reverencias». El bolígrafo de Fiona flotó sobre el bloc. Su respiración se mantuvo estable. Una inhalación, una exhalación. En su mente ya no estaba en el comedor climatizado de Aurelias. Estaba de vuelta en los callejones sofocantes de Colaba, escondiéndose de los usureros que habían desangrado a su padre. «¿Les apetece el carpaccio de ternera para empezar?», preguntó Fiona en inglés, la voz suave, cortés, completamente imperturbable. «Esta noche está excelente». Gallagher rió abiertamente. Un sonido frío, sin humor. «No tiene ni idea», dijo en inglés, dirigiéndose a Wyatt y Cole, que sonreían sin entender una palabra del intercambio. Gallagher volvió al hindi, mirando directamente a la cara de Fiona. «Creo que es tan barata que bastarían unas monedas para comprarla». Se reclinó, evaluándola como ganado en una subasta. «No tienes ningún valor. Solo estás aquí para recoger nuestra basura». La crueldad no radicaba en las palabras en sí, radicaba en el poder. Gallagher era un hombre que ejercía dominio en cada sala. No podía pegar a una camarera en un restaurante con estrella Michelin. No podía dispararle, pero podía arrancarle la humanidad delante de sus propias narices, confiado en su absoluta superioridad, regodeándose en que ella estaba obligada a quedarse ahí, sonriendo educadamente, completamente ignorante de su propia degradación. O eso creía. «¿Y una botella del Cabernet?», preguntó Fiona. «Sí, del Fortin, y trae pan. Rápido, enseguida, señor». Fiona se dio la vuelta y se alejó, la espalda, acero. Las manos no le temblaron hasta que cruzó las puertas de la cocina y se apoyó contra la encimera de acero inoxidable. La rabia era una quemazón lenta y tóxica en las tripas. Había pasado años tragándose el orgullo. Había dejado que los clientes le chasquearan los dedos, le gritaran por filetes poco hechos, le dejaran sus números de teléfono en el recibo con guiños patéticos. Era parte del trabajo. Te pones el delantal, dejas el ego en la puerta. Pero esto era diferente. Gallagher estaba usando una lengua por la que ella había sangrado.
una lengua que asociaba con supervivencia, trauma y una resistencia ganada a pulso para convertirla en objeto de burla. Se escondía detrás de un muro lingüístico para escupirle a la cara. Fiona cogió la botella de Cabernet del 14 y el sacacorchos. Podía ignorarlo. Eso era lo inteligente. Dejar que el mafioso tuviera su chiste. Agachar la cabeza, cobrar la propina, pagar el alquiler. Supervivencia antes que orgullo. Había sido su lema 5 años, pero cuando volvió al comedor y vio la cabina donde Gallagher se reía de algo que decía Gideon, la rabia cristalizó. Dejó de ser una emoción caliente y desordenada y se convirtió en algo frío y afilado. Se acercó a la mesa. Gallagher murmuró en hindi al verla llegar con el vino. ¿Cómo se atreve a hacerme esperar tanto, estúpida? Ya ni se molestaba en disimular la mueca. Disfrutaba plenamente del juego. Fiona colocó las copas, presentó la botella. Gallagher asintió sin mirar la etiqueta. Cortó el aluminio, clavó el sacacorchos con gracia mecánica. Mírale las manos, manos de peón. Podría comprarla por una noche y encantada me limpiaría los zapatos. Gideon rió. Cole sonrió de lado, captando el insulto aunque no entendiera las palabras. Fiona sacó el corcho con un satisfactorio chasquido. Sirvió una pequeña cantidad de cata en la copa de Gallagher. Él la cogió, la agitó, la probó y asintió con un gesto seco. Fiona sirvió al resto de la mesa. Cuando acabes de servir, dijo Gallagher en inglés, con un tono que destilaba condescendencia absoluta, recoge esas migas. Te has dejado un trozo, intenta ser útil. Fiona terminó de servir la copa de Gideon. Colocó la botella exactamente en el centro de la mesa, perfectamente alineada con el salero y el pimentero. Se irguió, miró las migas. Entonces, por primera vez en toda la noche, rompió el protocolo. Miró a Arthur Gallagher directamente a los ojos. Cuando una camarera mira a un hombre como Arthur Gallagher a los ojos, sosteniéndole la mirada sin un ápice de deferencia, se registra como un acto de agresión física. Wyatt se tensó. La mano de Cole bajó discretamente bajo el mantel, hacia la cintura. La sonrisa burlona desapareció de los labios de Gallagher, sustituida por una quietud reptiliana y fría. No estaba acostumbrado a que le miraran como a un igual, y desde luego no estaba acostumbrado a que le miraran con lástima. Fiona no parpadeó, le sostuvo la mirada, sintiendo el peso enorme del peligro que irradiaban los hombres de la mesa. El corazón le latía frenéticamente, pero su voz, cuando por fin habló, fue suave e imperturbable como el cristal. «Señor Gallagher», dijo Fiona, en hindi. La pronunciación era impecable, sin vocales extranjeras recortadas, solo la cadencia pesada y auténtica de alguien local. «No tengo ningún interés en limpiarle los zapatos, señor Gallagher». El silencio que siguió fue absoluto. Gideon se quedó helado con la copa a medio camino de la boca. Wyatt y Cole intercambiaron una mirada cortante y confusa. Gallagher se quedó completamente paralizado. Durante 3 segundos agónicos, su cerebro intentó procesar lo que oía. La camarera hueca y cabeza de chorlito no solo le había hablado, le había contestado en su propio código privado. Fiona no se detuvo ahí. Se inclinó una fracción, apoyando una mano ligeramente en el respaldo de la silla vacía junto a él. Continuó en hindi con fluidez, su tono conversacional pero cargado de una cantidad letal de condescendencia. Y si es tan aficionado a humillar a alguien en su idioma, al menos cuide la gramática. La palabra barata no encaja aquí. Lo que es barato es su mentalidad. Gideon se atragantó con el vino. Tosió violentamente en la servilleta, los ojos desorbitados y en pánico, saltando entre su jefe y la camarera. La cara de Gallagher sufrió una transformación aterradora. Primero palidez de shock, luego un rubor oscuro de furia absoluta. Las venas del cuello se le marcaron contra el cuello almidonado. «¿Qué acabas de decirme?», siseó Gallagher en inglés. Apenas un susurro, pero con la amenaza de un arma cargada. Fiona no se inmutó. Cogió su bandeja y se la apoyó en la cadera. «He dicho,
respondió Fiona en inglés, la voz perfectamente cortés, en un volumen solo para su mesa, que si va a insultarme en la cara debería usar las conjugaciones verbales correctas. Su acento es aceptable, señor Gallagher, pero la estructura de sus frases es francamente vergonzosa. Suena como si lo hubiera aprendido de un manual de frases del aeropuerto. Cole se levantó a medias, la silla chirriando contra el mármol. Jefe, ¿quieres que...? Siéntate, espetó Gallagher. No miró a Cole. Sus ojos estaban clavados en Fiona, taladrándola, buscando la grieta en su armadura, el temblor de miedo al que estaba acostumbrado. No encontró nada, solo una camarera cansada con los pies doloridos que había sobrevivido cosas mucho peores que un hombre con un traje bonito. ¿Quién eres?, preguntó Gallagher en voz baja. La burla había desaparecido por completo. Soy Fiona. Seré su camarera esta noche. Ofreció una pequeña sonrisa profesional. Les dejo unos minutos más con la carta. Si necesitan recomendaciones, la cocina borda el cordero. Soch hizo una leve inclinación de cabeza, se dio la vuelta y se alejó. No corrió, no se apresuró. Caminó con el paso medido y firme de una mujer completamente dueña de su terreno. Al llegar a las puertas de la cocina, sentía 4 pares de ojos quemándole la espalda, pero no miró atrás. A medianoche, el comedor se vació. Gallagher levantó la mano, 2 dedos, el gesto universal para la cuenta. Fiona imprimió el recibo, lo metió en la funda de cuero negra y se lo llevó. Gallagher deslizó una tarjeta de crédito negra mate sin mirar el total. Firmó con trazos cortantes e ilegibles. Se levantó. Sus hombres se pusieron en pie al instante. Gallagher se detuvo al borde de la cabina. Miró a Fiona, una mirada larga y clínica. La estaba catalogando. Los zapatos baratos antideslizantes, el ligero deshilachado en los puños de la camisa, las ojeras que ningún corrector podía ocultar del todo. No dijo una palabra. Se giró y salió por las puertas de cristal a la noche húmeda de la ciudad. Fiona se acercó a la mesa a recoger la funda. Esperaba nada. Un 0 en la línea de la propina. Abrió la funda. La cuenta era de $1,200. La línea de propina estaba rellena, $10,000. Fiona se quedó mirando la tinta, 10,000, 6 meses de alquiler, pero no era un regalo. Miró más de cerca. Bajo la firma, escrito en letra pequeña y perfectamente legible, había una sola palabra. No estaba en inglés. Era hindi. Aucat, estatus, valía. Fiona cerró la funda. El dinero no era una disculpa, era una etiqueta de precio. Era la manera de Gallagher de tener la última palabra. Le decía que daba igual lo buena que fuera su gramática. Seguía siendo alguien que se podía comprar. Ella era el servicio, él era el banco. 3 días después, los 10,000 llegaron a su cuenta el martes. Fiona no tocó un céntimo. Sabía cómo funcionaba el dinero sucio. Si lo gastabas, aceptabas los términos y condiciones. Si se quedaba ahí, era un error administrativo. Llovía el jueves por la noche cuando acabó su turno. Bajó las escaleras de la estación de metro. Andenes desiertos, olor a ozono, orina rancia y basura mojada. Fiona se quedó al borde del andén, mirando el túnel oscuro. «Va con retraso», dijo una voz. Fiona se heló. La voz era suave, rasposa y completamente fuera de lugar en la mugre de una estación de metro. Se giró despacio. Gideon estaba a 6 metros, apoyado casualmente en un pilar, con un abrigo oscuro de lana y un paraguas negro. Mantenimiento de vías. La línea del centro no pasará en media hora. El señor Gallagher me ha enviado para ofrecerle que la acerquemos. Prefiero el metro. Me temo que el señor Gallagher no acepta invitaciones rechazadas, señorita Hayes. ¿La está esperando? Fiona evaluó la estación vacía. Sin cámaras, sin policía de tránsito, sin testigos. Cumplir era más seguro que resistirse, siempre que mantuviera los ojos abiertos. ¿Dónde está? No lejos. Un Audi A8 negro esperaba en la acera con las luces de emergencia parpadeando bajo la lluvia. Wyatt al volante. Gideon le abrió la puerta trasera. Nadie habló durante el trayecto. Se dirigían al sur, hacia la zona industrial. Las boutiques dieron paso a vallas de alambre, naves de chapa ondulada y las siluetas de las grúas de carga. El coche se detuvo frente a una nave vacía al borde de un muelle de hormigón. El agua negra del puerto batía contra los pilotes.
Los contenedores apilados formaban cañones de acero en la oscuridad. Arthur Gallagher estaba de pie junto a un ventanal roto que daba al puerto. Traje gris oscuro, manos en los bolsillos. Una silla de madera solitaria en el centro del suelo de cemento. ¿Sabe por qué traigo a la gente aquí?, preguntó sin girarse. Para intimidarles, respondió Fiona sin inflexión. Se negó a sentarse en la silla. Para recordarles, corrigió suavemente, acercándose. La escala. Esta nave, los barcos, los contenedores, todo es comercio. Piezas en movimiento. La gente se pierde en sus pequeñas vidas y olvida lo enorme que es la máquina. Olvida lo fácil que es aplastar un engranaje si intenta girar al revés. Se detuvo a 1 metro de ella, lo bastante cerca para oler su colonia. Algo cortante y caro, bergamota y humo. No ha gastado el dinero, dijo. No era una pregunta. No necesito caridad. No era caridad. Era una corrección. Usted corrigió mi gramática. Yo corregí su situación financiera. Considero la deuda saldada. No había deuda, siempre hay deuda. Sacó un sobre de Manila del bolsillo interior de la americana y lo lanzó sobre la silla. Fiona Hayes recitó sin mirar el sobre. Nacida en Chicago, madre muerta cuando era joven. Padre, contratista independiente que aceptó un trabajo supervisando obras en Bombay en 2016. Pidió préstamos a la gente equivocada para cubrir escasez de materiales. Impagó. El corazón de Fiona se saltó un latido. Su padre desapareció en 2018, continuó Gallagher, la voz desprovista de piedad o malicia. Solo negocios. Usted tenía 19 años, sola en una ciudad de 20 millones de personas con una deuda que no podía pagar. Desapareció en los barrios marginales. Dharavi, sobre todo. Trabajó en talleres clandestinos. Hizo recados para corredores de apuestas locales. Sobrevivió. Fiona se clavó las uñas en las palmas hasta romperse la piel. ¿Qué quiere? Quiero saber cómo salió. La gente que debe dinero a la D Company no se sube a un avión y vuelve a América. Acaban en el puerto. ¿Cómo negoció una chica blanca de 19 años de Chicago su salida de una deuda de sangre con la mafia india? Fiona le miró. El pánico había desaparecido, sustituido por una furia fría y familiar. Usted cree que entiende cómo funciona ese mundo porque tiene unos cuantos barcos y compra concejales. Se sentó en oficinas con aire acondicionado y cabinas de esquina, dando órdenes a hombres como Gideon para que hagan el trabajo sucio. Cree que tener un dossier sobre mi vida significa que entiende lo que hice para sobrevivir. Entiendo el apalancamiento, dijo Gallagher. Usted entiende de papeles, disparó Fiona. ¿Quiere saber cómo salí? No negocié, señor Gallagher. No se negocia con hombres que te ven como propiedad. Les sobreviví, aprendí su idioma, aprendí sus costumbres, me volví tan invisible, tan absolutamente útil, que dejaron de verme como un objetivo y empezaron a verme como una herramienta. Y cuando la policía por fin asaltó su sede, cogí el libro mayor que demostraba que sobornaban a la autoridad portuaria y lo cambié por un pasaporte y un billete de avión a un capo rival. Gallagher la miró fijamente. No compré mi salida, susurró Fiona, los ojos ardiendo. La quemé, así que no se quede ahí intentando intimidarme con sus naves vacías y sus trajes caros. No es más que un hombre que lleva mejor corbata que los matones que intentaron matarme. Un largo momento de quietud. Gallagher absorbió el insulto, absorbió la absoluta ausencia de miedo. Luego, despacio, la comisura de su boca se movió. No era la sonrisa cruel del restaurante, era otra cosa, un respeto genuino y reacio. Está usted completamente loca. Estoy cansada, corrigió Fiona. Cansada de que hombres como usted crean que el dinero les da derecho a arrebatarle la dignidad a la gente. Gallagher cambió de tema con una brusquedad deliberada. El funcionario de aduanas en Bombay, el que retiene mis contenedores, pide un 30% más. Usted oyó la conversación en el restaurante. Necesito enviar a alguien a negociar. Gideon está quemado en Bombay. Si envío a Wyatt o a Cole, dispararán a alguien y perderé la carga entera. No. Usted conoce la ciudad, conoce el idioma, y lo que es más importante, sabe cómo operan esos hombres. He dicho que no.
Sirvo platos, señor Gallagher. No voy a volver a la India a negociar un soborno para un sindicato criminal. Sirve platos porque se esconde. Se esconde a plena vista, fingiendo ser un personaje de fondo, desperdiciando su vida porque le aterroriza que vuelvan a fijarse en ella. Pero no pudo evitarlo en el restaurante, ¿verdad? Tuvo que hablar, tuvo que corregirme. Usted me insultó, la puse a prueba, corrigió con suavidad, y aprobó, con matrícula de honor. Sacó un objeto del bolsillo y se lo lanzó. Fiona lo atrapó por reflejo. Una tarjeta llave, plástico negro pesado con banda magnética. Acceso a una suite en el St. Regis y una cuenta de gastos. Ha dejado de trabajar en Aurelias. El sueldo era penoso de todos modos. No soy su empleada, no lo es, pero está excepcionalmente cualificada para un problema que tengo. Y yo estoy excepcionalmente posicionado para ofrecerle algo que desea desesperadamente. ¿Y qué es eso? La oportunidad de dejar de esconderse. Gallagher caminó hacia la puerta, se detuvo y miró por encima del hombro. Sobrevivió a los lobos, Fiona, pero sigue viviendo como una oveja. Piénselo. El vuelo sale el sábado, salió bajo la lluvia. Fiona oyó las puertas del Audi cerrarse y el motor alejarse. Miró el sobre de Manila en la silla. Cada pesadilla que llevaba 5 años intentando dejar atrás. Al lado, la tarjeta llave negra. Gallagher no la había traído aquí para matarla. No la había traído para someterla. La había traído para convertirla en un arma. Fiona alargó la mano. Tocó el plástico frío de la tarjeta, cerró los ojos, los sonidos del puerto se desvanecieron, sustituidos por el ruido fantasma de una ciudad a 13.000 kilómetros, los claxones, el olor del mar, el pulso caótico y violento de un mundo que había intentado romperla. Abrió los ojos, cogió la tarjeta y se la metió en el bolsillo. El vuelo duró 14 horas. Fiona miraba su reflejo en la ventanilla oscura del Boeing 777. La mujer que la miraba era una desconocida. La americana de chaqueta gris a medida, la blusa de seda marfil, la postura afilada de alguien con un trabajo que hacer. Gallagher no había dejado nada al azar. Cuando el avión aterrizó, la ciudad la golpeó. Bombay no era solo un lugar, era un asalto físico. El calor era una manta mojada sobre la cabeza. El aire olía exactamente como en sus pesadillas, una mezcla caótica de especias tostadas, gasóleo, jazmín y alcantarilla. Caleb, el enlace local de Gallagher, la esperaba junto a un Mercedes negro. Exmilitar, mirada plana. El señor Gallagher ha sido claro. Primero la carga, luego descansa. La oficina de la autoridad portuaria era una estructura de chapa en el borde de una explanada de hormigón cocida por el sol. Detrás del escritorio de chapa barata estaba el inspector jefe Sharma, hombre grueso, mediados de los 50, bigotazo, la arrogancia de alguien a quien nunca le han dicho que no en su propio distrito. Fiona entró sola, se sentó sin pedir permiso, abrió el maletín de cuero sobre las rodillas. No soy turista, inspector jefe. Me llamo Fiona Hayes, represento a Arthur Gallagher. Sharma se reclinó. Gallagher envía a una chiquilla a hacer el trabajo de un hombre. ¿Dónde está Gideon? Gideon está en logística secundaria. El señor Gallagher consideró que esto requería un toque más sutil. Usted retiene 30 de nuestros contenedores. Pide un aumento del 30% en la tarifa. No es una petición. Es la ley. Irregularidades en la documentación. Fiona le miró, dejó que el silencio se alargara, luego se inclinó hacia adelante apoyando los codos en su escritorio. Cuando habló, el inglés cortés se evaporó. Cambió al hindi con el acento callejero de Dharavi, completamente incongruente con su ropa de diseño. «Usted cree que es el rey aquí», dijo en voz baja. Sharma retrocedió como si le hubiera abofeteado. Los dos guardias se tensaron. Fiona no rompió el contacto visual. Pero no es más que otro funcionario corrupto que ha olvidado cuál es su sitio. ¿Cómo se atreve? Cállese. Fiona chasqueó la palabra como un látigo. Era una orden nacida de las calles, sin rastro de cortesía corporativa. Sharma se quedó con la boca cerrada. Quiere el 30%. Fiona volvió al inglés sin transición. El 30% de 80 millones de dólares de cobalto sin registrar. ¿Sabe siquiera a quién intenta extorsionar?
Sharma recuperó el aplomo. Abriré esas cajas ahora mismo y llamaré a la Policía Federal. Hágalo. Fiona señaló el teléfono. Sharma titubeó, la mano flotando sobre el auricular. No lo hará, susurró Fiona con una sonrisa oscura y cínica. Porque si llama a la Policía Federal, confiscan el cobalto. Usted recibe una palmadita en la espalda y una bonificación en la pensión. Pero si incauta el envío, se gana un enemigo en Arthur Gallagher. Y Gallagher no demanda a la gente, Sharma. Los borra. Sacó una hoja del maletín y la deslizó por el escritorio. Número de ruta de una cuenta offshore en las Caimán. El señor Gallagher no va a pagar el 30%. Le paga 1 millón a tanto alzado. A cambio, libera los contenedores en 1 hora y garantiza paso seguro para todos los envíos futuros. Sharma rió. ¿1 millón por mirar hacia otro lado en 80 millones? Está loca, niña. 30% o abro las cajas. Fiona se levantó, alisó la americana. Cambió al hindi, su voz convertida en hielo. Su hermano tiene un comercio en Baikuya, ¿verdad? Sharma dejó de reír. La sangre desapareció de su cara. Fiona continuó sin piedad, recitando detalles que había extraído de los archivos de inteligencia de Gallagher durante todo el vuelo. Y su hija estudia en la London School of Economics. Las tasas de matrícula no salen de su sueldo de funcionario. ¿Está amenazando a mi familia? Estoy explicándole el apalancamiento, respondió Fiona fríamente. Si esos contenedores No se liberan en 1 hora, la D-Company recibirá un libro de cuentas muy detallado de sus tratos paralelos con los sindicatos rusos. Sharma la miró. Estaba viendo un fantasma. Estaba viendo a una mujer que conocía los puntos de presión exactos de su precaria vida corrupta. Coja el millón, Sharma, o piérdalo todo. Dio la espalda. Un gesto calculado de falta de respeto absoluta. Cada instinto le gritaba que corriera. Le hormigueaba la espalda anticipando una bala. Pero se obligó a caminar despacio, empujó la puerta oxidada y salió a la luz cegadora. 2 minutos después, la radio encriptada de Caleb crepitó. escuchó 5 segundos y la dejó. Las grúas se mueven. El envío ha sido liberado. Lléveme al aeropuerto, dijo Fiona cerrando los ojos. Me voy a casa. Nueva York llovía cuando Fiona volvió. No fue a su piso, no volvió al Essen Regis. Cogió un taxi directo al distrito financiero. Gallagher Holdings ocupaba las 3 últimas plantas de un monolito de cristal y acero frente al East River. Fiona pasó la recepción. El guardia se movió para interceptarla, pero Gideon apareció levantando una mano. Está en su despacho, dijo Gideon. Fiona empujó las puertas de roble sin llamar. Arthur Gallagher estaba de pie junto a los ventanales con un vaso de whisky. La ciudad se extendía bajo él, una cuadrícula de luces difuminada por la lluvia. Caleb envió la confirmación, dijo sin girarse. El cobalto está en el agua. Sharma aceptó el millón. Fiona dejó caer el maletín sobre el escritorio de Teca con un golpe fuerte e irreverente. Aceptó el millón porque le amenacé con entregarle a los cárteles locales. Arthur se giró por fin. No me importa cómo lo hiciste. Me importa que está hecho. Me tendiste una trampa. Me enviaste a una sala con un hombre que tenía 80 millones en palanca de presión sabiendo que si fracasaba, yo cargaría con las culpas. No te di una oportunidad. Me usaste como explosivo localizado. Si me estallaba en la cara, tus manos quedaban limpias. Arthur no retrocedió, dejó el vaso. Bienvenida al mundo real. Todo el mundo es una herramienta. La única diferencia es quién sujeta el mango. No soy una herramienta. Soy la razón por la que no has perdido tu imperio hoy. El aire entre ellos crepitó. Arthur la miraba, de verdad, y por primera vez no miraba hacia abajo. Veía el pragmatismo despiadado que ella había forjado en los barrios marginales. Veía la inteligencia fría y cínica que igualaba la suya, y debajo de todo, un fuego que se negaba a extinguirse. ¿Qué quieres, Fiona?, preguntó en voz baja. No era un rechazo, era una negociación. Quiero el 10%. Arthur soltó un aliento que sonó notablemente a risa. El 10% del envío de cobalto son $8 millones por una sola tarde de trabajo. Son 8 millones por salvarte la vida, corrigió Fiona, los ojos clavados en los suyos.
Sharma iba a llamar a los federales. Estabas expuesto. Yo cerré la brecha. 10%. Y no vuelvo a servir café en mi vida. Arthur la estudió. La audacia de la petición era descomunal. Una camarera de un restaurante de gama media entrando en su despacho y exigiendo una participación multimillonaria en una operación de contrabando internacional. Era una locura. También estaba completamente justificado. Dio un paso más cerca. La proximidad física pesaba, cargada de un magnetismo innegable. Eran dos depredadores rodeando la misma presa, dándose cuenta de que eran los únicos en la sala que hablaban el mismo idioma. ¿Crees que puedes con esta vida?, murmuró Arthur, la voz bajando una octava. ¿Crees que puedes nadar en estas aguas sin ahogarte? Me llevo ahogando desde los 19 años, Arthur. Fiona usó su nombre de pila como una reivindicación deliberada de igualdad. Estoy cansada de mantenerme a flote. Quiero el barco. Arthur Gallagher sonrió. No era una sonrisa cruel, era una expresión genuina y aterradora de aprobación oscura. Alargó la mano, los nudillos rozando ligeramente la solapa de seda de ella. Un gesto mitad amenaza, mitad promesa. 10%, aceptó en voz baja, y un escritorio frente a mi despacho. Empiezas el lunes, no llegues tarde. Fiona le sostuvo la mirada un segundo más, estableciendo la certeza absoluta de que había ganado. No dijo gracias. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando el maletín sobre su escritorio. Entró en el ascensor. Las puertas se cerraron cortando la vista del imperio del que acababa de arrancar un trozo. Mientras el ascensor descendía hacia la calle, Fiona miró su reflejo en las puertas de espejo. La camarera agotada estaba muerta. La chica asustada que se escondía en los suburbios había desaparecido. Lo que quedaba era algo mucho más peligroso. Menudo cambio de poder. Fiona ha pasado de sobrevivir en las sombras a exigir un asiento en la mesa con uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Su química es absolutamente eléctrica, y sabéis que esta nueva alianza va a ser explosiva. Si estáis enganchados a este romance oscuro y crudo y queréis ver cómo Fiona maneja su nueva vida como igual de Arthur, dadle al botón de me gusta. Compartid esta historia con cualquiera que adore a una protagonista brillante y sin miedo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ni un episodio de este intenso drama mafioso. Nos vemos en la próxima.